Buenos días tengan todos. Una intención especial y oración por el hijo de Virginia, una de nuestras damas de hospitalidad, que su hijo se encuentra en centro médico para ser operado. Además, hoy nos visita un grupo de Sabana Grande. ¿Dónde está el grupo? Vienen en peregrinación a la capilla de oración de la parroquia San Isidro, Labrador, devotos de la Divina Misericordia. Sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y de todas las otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hoy escuchamos en el Evangelio una parábola inolvidable, el buen samaritano. Es un llamamiento al cristiano a amar a su prójimo, especialmente a los necesitados. Esto es posible porque tenemos con nosotros a Cristo, que es el principio y el fin de todos. La Santa Misa será presidida por Monseñor Padre Willy Peñas Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios,
vamos a reconocernos pecadores delante de Dios y a implorar de Él su perdón y su misericordia. Por las veces que hemos sido indiferentes ante la presencia del prójimo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por las veces que hemos sido insensibles ante el dolor del otro, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Por las veces que hemos pasado de largo para no comprometernos con la realidad que nos rodea, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, gracias te damos. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Padre de los cielos, al Padre poderoso, y a su único Hijo, Cordero piadoso. Gloria a los cielos, al Padre poderoso, y a su único Hijo, Cordero piadoso. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Tú eres santo, tú solo altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. A las almas puras de buena voluntad. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y a comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Deuteronomio. Este pasaje del libro de Deuteronomio es parte del último discurso de Moisés al pueblo de Israel. El pueblo será feliz si cumple los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están impresos en el corazón de cada uno. Escuchemos atentos.
Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: escucha la voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y vuelve al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy no excede de tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en el cielo para poder decir: ¿quién de nosotros subirá al cielo y nos lo traerá y nos los proclamará para que lo cumplamos? Ni está más allá del mar para poder decir: ¿quién de nosotros cruzará el mar y nos los traerá y nos los proclamará para que lo cumplamos? El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que lo cumplas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuelve hacia mí. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracia. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Mirad los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Humilde, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Humildes, Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Humildes,
La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. San Pablo usó este himno bautismal para explicar la sublime concepción cristológica de la obra creadora y salvadora. Cristo es el comienzo y el fin de todo. Es la imagen visible del Padre y la reconciliación de todas las cosas. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio según San Lucas. La parábola del buen samaritano me pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? El prójimo es quien se acerca al otro. Dios nos impulsa a amar. Nosotros hemos sido amados por Dios. De la misma manera, Dios espera que amemos al prójimo. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este 15º domingo del tiempo ordinario, estas 3 lecturas son una joya. Siempre la palabra de Dios es un tesoro,
Pero hay días en que las lecturas como que la iglesia las pone de una manera que una complementa a la otra y son joyas. La primera lectura es un adiós de Moisés. Moisés es un hombre que tengo mucha simpatía, porque Moisés, el pastorear al pueblo de Dios le costó a José el no poder entrar en la tierra prometida. ¿Saben cómo lo sacaron de quicio? Lo sacaron de quicio, o sea, acabaron con él. Lo llevaron al punto de que le falla a Dios, pero no le falla a Dios porque no tuviera fe en Dios, es que lo lleva a la desesperación. Y eso es un tema para otro día, pero ahí podríamos detenernos. ¿Cuántas veces por ministrar a alguien nosotros nos condenamos? Nuestros hijos nos pueden llevar a la desesperación. Un matrimonio mal llevado, nosotros los sacerdotes, llega un momento en que uno hasta peca porque te sacan de quicio a la gente. Pues la gente se ha deteriorado mucho y todo el que trabaje con público tiene que tener mucho cuidado. Pues la gente está muy, muy descentrada y todo lo tanto, entonces, tener paciencia, tener templanza, todas esas virtudes. Por eso es que mucha gente, yo le entiendo que no se puede hacer, pero yo entiendo que mucha gente se haya retirado. Hay mucha gente retirada hoy que no tiene por qué estar retirada. Pero yo entiendo de que aún los sacerdotes, a mí me da mucha curiosidad cuando yo oigo, porque la tradición ya no existe esa tradición, pero la tradición ustedes tienen que recordar los pueblos, que el cura se moría de viejo en un pueblo. Hoy no. Hoy hay edades, por ejemplo, nosotros 65, los obispos tienen que a los 75 presentar su renuncia. Si el Papa se las acepta o no se las acepta, los cardenales a los 80. Pero después de los 80 un cardenal no puede entrar al cónclave. Eso fue horrible, se lo puso Pablo VI. Después de los 80 siguen siendo cardenales, pero no pueden entrar al cónclave. Para evitar que sea un Papa muy anciano. O sea, todo tiene su razón de ser, pero los cardenales se pusieron en brote. Pero eso está escrito y no se puede cambiar. Los obispos obligatoriamente el día de su cumpleaños, de hecho muchos de ellos lo hacen antes, presentan su renuncia a los 75 años. Y el Papa se las acepta o no se los acepta, pero aunque no se las acepta, lo tienen 1, 2 o 3 años, pero ya después se va. Y uno oye el retiro, la famosa palabra retiro, ¿no? Pero lo que a mí a veces me da curiosidad es que oigo sacerdotes más o menos 40 años y dice, no puedo esperar a llegar a los 65. Y yo lo entiendo, ustedes nos gastan. Ustedes nos gastan porque la gente ha cambiado, la gente está mal, a veces uno le da un consejo y dice que tú los estás regañando. Y es muy pesado que uno sepa que tiene que decir algo y por miedo a que ustedes crean que los estoy regañando, no decirlo. Eso es tener un perro que sea mudo. ¿Para qué? Para eso te compras un peluche. Porque usted compra, y parte de tener el perrito es que ladre si hay algún ruido en el patio. Pero ¿para qué compras un perro si tú no quieras que ladre? Y si nosotros no ladramos, a ustedes los ladrones les va a robar el alma. Entonces, yo puedo decir algo, lo dijo por mí. Bueno, vamos a empezar. Que si a ti te picó, es porque algo tú estás haciendo. Así que sí lo dije por ti porque tú estás mal. Si yo estoy hablando aquí de la gente que vive junto con la novia y usted se pica, es que usted está viviendo con la novia. Y eso es pecado mortal. Usted está viviendo, ay, pero lo dijo por mí. Sí, si tú estás viviendo con tu novia, es por ti. Pero en vez de decirle, oye, mira, es un llamado de Dios, la coge con el cura y habla del cura. Entonces, muchos curas pues cogen un poco de temor y dicen, no, yo no quiero que nadie se ofenda. Empezamos a hablar de los encajes de la Virgen María y de los angelitos que caben en la punta de un alfiler. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente se enchisme, se vaya y baje la colecta. Así vamos, así vamos. Entonces tú ves cómo empieza a podrir todo esto. Y a Moisés lo llevaron. A mí me da mucha pena porque mire, Moisés muere viendo la tierra prometida, pero no entró.
pobrecitos, pero culpa de ellos. Pero bueno, eso es para otro día. Pero ya empieza la liturgia de hoy poniendo a Moisés prácticamente despidiéndose y diciéndole, lo que Dios les propone no es tan difícil, porque si usted mira dentro de usted, está inscrito dentro de su corazón. Eso tiene un nombre, se llama ley natural. La Iglesia Católica, cuando uno estudia filosofía y teología, me acuerdo que lo primero, toda la teología de la Iglesia Católica está basado en la ley natural, que es un principio que está hoy cuestionado porque el mundo de hoy no cree en la ley natural. Por ejemplo, la ley natural nos lleva a nosotros a conclusiones muy específicas. Por ejemplo, que la vida es sagrada. Hoy la vida no es sagrada. La ley natural nos dice a nosotros que el hombre está hecho para la mujer y la mujer para el hombre. Y hoy la gente que dice que no, porque yo también puedo estar con otro hombre o con otra mujer. ¿Ves? Toda esta temática que a nosotros nos acusa de que somos homofóbicos, que somos injustos, es que la gente no conoce que la Iglesia Católica tiene una teología. Nosotros partimos de este texto. Hay algo inscrito en el corazón del hombre que aunque tú no se lo digas, tú sabes que está ahí. Por ejemplo, ¿por qué un niño cuando hace algo se esconde? ¿Por qué? Porque él sabe que está mal. Él sabe que está mal, aunque no se lo digas. Algo en su corazón, algo intrínseco en él, la ley natural. Porque fíjense que se han hecho estudios de antropología exquisitos, que han ido a tribus donde, que ahora el Papa creo que tiene una reunión que va a tener en el Amazonas. Y mucha de esta gente, aunque tienen a veces sus cosas un poco cuestionables, pero fíjense que aún entre esas tribus hay cosas que están mal hechas. Y hay cosas que están establecidas. Si esta gente no es cristiana y esta gente lo que a lo mejor adora es una piedra, ¿por qué esta gente tiene estos principios que son prácticamente igual que nosotros? Porque esta gente tiene una ley infusa, sale del corazón del hombre, que es la ley natural, que es lo que está hablando él. Dice, miren, a lo que Dios nos propone a nosotros no está allá arriba, que usted no lo puede llegar, ni está allá del otro lado del mar que no lo puede alcanzar. Eso está dentro de usted. Lo que pasa es que hoy el hombre tiene mucho ruido para no escuchar la voz interior. Usted tiene una voz interior, lo que como siempre estamos con el grillete al retortero, la cosa esa que inventaron, con eso usted no va a oír la voz de Dios. Pero si usted hace un silencio de vez en cuando y usted deja los ruidos esos que tenemos alrededor, yo les apuesto lo que ustedes quieran, que ahí va a ver usted empezar a escuchar una voz que dice, no va bien, eso no está bien. Lo que pasa es que nos hacemos los sordos. Pero no porque la vean la voz. Aquí todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. 20 veces uno, pero uno se ensordece tomando alcohol, metiéndose droga. Dice la TFT, yo quiero ahogarme en el alcohol. No, si no te lo tienes que ahogar, ya tú estás hace rato que estás ahogado. Entonces esta primera lectura se la dejo ahí para que la vuelvan a leer, pues es bellísima. Entonces después viene este evangelio, que este evangelio es una joya. Es un evangelio que podemos estar mucho tiempo, porque es un evangelio que tiene dos partes. La primera parte es un diálogo entre Jesús y un hombre muy, muy versado. Porque fíjense que todo comienza con el cuestionamiento de un doctor de la ley. Tenés cualquier personaje. De hecho, en Israel no hay nadie más versado en lo que es religión que un doctor de la ley. Ellos vivían. Su trabajo era bregar con la ley, con la Torá, la famosa Torá. Ellos se pasaban todo el día en el templo, que todavía hay un pedazo ahí donde están todos ellos discutiendo la ley, compartiendo, buscándole 5 patas al gato. Ese era su trabajo, el bregar con la ley de Dios que se conoce como la Torá. Los judíos todavía la tienen. Y él entonces viene
y quiere cuestionar a Jesús. ¿Por qué? Porque esta gente, como buenos judíos, y empiezan ellos a sentirse cuestionados por Jesucristo. Y ellos, como ellos están cuadraditos, todo lo tienen todo establecido, tienen 362 prescripciones. Es algo impresionante ver cómo el judío ortodoxo todavía hoy no se mueve. Hermano, el judío ortodoxo, si van a Brooklyn los van a ver, nosotros los vamos a ver en Israel, son los que siempre están con los tirabuzón. Eso, el sombrerito. Y tú los ves caminando y siempre van atrás con la mujer, que la mujer va atrás, no va al lado. Y vienen con una cantidad de niños, pues ellos no tienen ningún control. Ellos lo que Dios manda para allá va. Y todo uno atrás de ellos. Pero yo quiero que sepan que esta gente no lee periódicos. Ellos no leen periódicos, ellos no ven televisión, ellos no oyen radio. ¿Cómo se enteran de las noticias? Por ejemplo, si usted está en Brooklyn, y todos ellos viven juntos, ellos no viven uno por aquí y uno por allá, ellos todos viven juntos. Ellos tienen en una parte de donde ellos vivan, van a ver quizás, ellos cogen, por ejemplo, esta pared del supermercado, y ahí ponen como unos afiches, eso que ponen de los artistas, con las noticias, y eso ellos pueden pararse ahí y leerlas, pero usted no puede leer periódico. Ellos viven en otro mundo. Ellos tienen un cuchillo para los lácteos y un cuchillo para la carne. Ellos caminan tantos pasos los sábados. Ellos no pueden encender la luz los sábados, porque los sábados usted no puede hacer ningún acto creativo. Y encender la luz es crear luz, por lo tanto está prohibido, porque en el séptimo día Dios descansó. Es fascinante. Los que fueron conmigo, o los que van conmigo, yo siempre voy con Juan. Juan es un regalo porque Juan es judío. Juan es judío. Pero Juan es un judío muy abierto y Juan es un hombre, habla 7 idiomas. Y entonces pues él va y tiene una cantidad de amigos. Él fue profesor en la Universidad Franciscana de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser judío nos explica el bagaje para que usted pueda entender ese problema que hubo entre Jesús, porque él dice, mira, Jesús viene de aquí, y por eso hay esos clashes que hay, ¿no? Pues entonces, este doctor de la ley, que tiene una inquietud muy válida, la vida eterna. Él quiere saber qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna. Él lo sabe, pero él quiere que se lo diga, porque ya él tiene fama de profeta, pero ellos quieren probar que él es un falso profeta. Es como el caso de mamá, mira Roque, Roque pellízcame. ¿Ves? Esa gente que quiere ser virtuosa, pero dame cosquillita. O te haces cosquillita o llamas a tu mamá. Ellos están que sí, que no, que no, que sí. Entonces, fíjense que se pasan la vida probándolo, la moneda de César, la de la piedra y la adúltera. Ellos siempre están tratando de... Y Cristo los conoce, Cristo sabe de dónde viene. Entonces él dice, maestro, parece que le da el nombre de maestro, Él reconoce su posición como alguien que enseña. Dice, maestro, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Cristo dice, tú eres doctor de la ley, tú sabes lo que dice la palabra, que es tan clara para un judío que lo tienen en todas las puertas. Se llama la mazuzá, que es como una cosita así. Si tú tienes la librería, no, se acabaron. Porque la gente se ha vuelto muy judaizante, tienen sus mazuzá. Que es muy bonito, que nosotros la podemos, porque eso es como, hay de todo, hay una sencilla, hay algunas que son de madera fina, hay otras que son de metal, hay algunas que son de oro. Que las pones aquí. Y cuando tú sales, entras o sales, haces así. Que la ley esté en mi corazón. Entra y sale. Se pone en todas las habitaciones menos en 2. La cocina y el baño no se pone. ¿Por qué? Porque es impuro. Porque en la cocina tenemos sangre y todo. Y en el baño hay buenos olores. Entonces, esos lugares que son impuros no se pone la mazuzá. Ahí dentro de la mazuzá está un rollito
con los 10 mandamientos, y el mandamiento dice, escucha Israel, amarás solo a tu Dios con esto, a eso. Entonces le está diciendo, doctor, lee la ley. Y entonces claro, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces se hace muy zorro porque es lo que va a justificarse, como él no está amando al prójimo como es. Ponga su nombre, eso hacemos nosotros. ¿Y quién es mi prójimo? Zorro, somos zorros. Y entonces Cristo le dice, y Cristo le va a contestar de la manera que contesta alguien del Medio Oriente. En el Medio Oriente y en el Oriente la gente no contesta directamente, eso es mala educación. ¿Por qué? ¿Por qué no contestan directamente, Joaquín? Se sienten ofendidos. ¿Saben por qué? Porque es de mala educación responderle a una persona directamente. ¿Cómo responden? Indirectamente. Por ejemplo, ¿cuál es la filosofía de un oriental, de un chino, de un japonés? ¿Cuál es la filosofía que sostiene toda la sociedad? Que por eso los japoneses son tan respetuosos, pero tú los ves que, ¿por qué? ¿Saben cuál es la filosofía? No me digan que no la conocen, por favor. Tiene que ver con 3 monos. Miren, lo voy a que para que todo el mundo me vea. Mira, oye y calla. Nosotros no. Nosotros siempre estamos mirando lo que no tenemos que mirar. Oyendo al que no tenemos que. Y siempre estamos hablando. Por eso no pasamos. Hay que hablar y hablar. Y digo, Dios mío, ¿por qué nosotros hablamos? Ellos no. Entonces, él le dice, por eso toda la filosofía china está basada en eso. Usted ve, y todo se contesta con una fábula, con un cuento. Es impresionante. Por eso los chinos, cuando usted está diciendo, no, porque deberíamos decirse, el chinito dice que si yo tuviera rueda, yo fuera bicicleta. O sea, todo te lo explican. Nosotros no entendemos esto porque nuestro pensamiento está regulado por 3 nombres: Sócrates, Aristóteles y Platón. Nosotros venimos de allá y es lo que se llama la lógica. Toda nuestra sociedad es lógica. Fíjate que cuando tú me estás diciendo algo, yo digo, chico, eso no es lógico. Pero es que en el Medio Oriente las cosas no son lógicas. Es otra manera de enseñar. Y fíjate que Cristo, busquen en la Biblia, es muy interesante, Cristo nunca responde directamente. Nunca. Siempre hay un ejemplo, siempre hay una oveja perdida, siempre hay algo para que la gente pueda deducir. Y es mucho más efectivo. Porque el otro es, ¿qué pasa? Que por eso cuando tengo Alzheimer se me olvida todo, porque la lógica se va. Pero cuando usted no es tan lógico, pero sí vivencial, aunque usted tenga Alzheimer, usted puede seguir actuando de una manera. Esto es fascinante. Y Cristo entonces dice, mira, ¿quién es tu prójimo? Mira, y le dice, por el camino de Jericó a Jerusalén, un camino que todavía hoy es un poquito peligroso porque no hay nada, ahí no hay nada, no hay ni donde venden una botellita de agua. Y es un camino largo. Acuérdense que Jerusalén está en una colina, usted baja hacia Jericó. Y ahí pues escogieron a este hombre. Y voy a utilizar la versión española porque el Evangelium, que es este libro, tiene esta versión, pero como son mexicanos, es todo muy suavecito. Y no me gusta porque los verbos que están aquí en la versión española son mucho más, yo diría, concretos. Y vamos, si lo quieren apuntar, porque es muy importante para todo lo que yo voy a reflexionar con ustedes. Dice, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Vayan a Jerusalén, que está en una montaña. A Jerusalén se sube, está en 1200 metros por encima del mar. Y este hombre, que fíjense, no sabemos quién es, no sabemos cuál es su nombre y no sabemos su nacionalidad. Judío, no judío, extranjero, romano,
no sabemos quién es. Un hombre que entonces se cayó en manos de unos bandidos. Y ahora vienen los 3 verbos clave. Que lo desnudaron. Lo desnudaron. Lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Vamos a ir ahora para él. Así que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon. 3 cosas que están sucediendo en Puerto Rico en este momento. ¿Cuánta gente aquí no la han desnudado de su dignidad y de quién es y de lo que tiene? Todos los medios de comunicación de este país, con respeto a muchos de ellos, que son las excepciones, son programas de desprestigio, de comentadores. Todo eso es política. Y que tú dices, pero ven acá, se han pasado 1 hora tirándose y mordiéndose, ¿y qué sacaron en conclusión? ¿Qué aprendió el país? Pues dice, mira, es un programa de debate. No, es tú me tiras, yo te tiro, que fulano. Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes se ponen a ver el nivel moral de este país, está en el piso. El bochinche, la cosa, el artista que se casó, la otra que la cogieron media en cuera. Todo es así, todo es así. Noticieros que desinforman, porque muchas veces se dice algo, pero no fue lo que se dijo. Y eso lo hemos vivido los sacerdotes. Ha habido acusaciones, y muchas de ellas justificadas, lamentablemente, pero no toda la gente que ha sido acusada era culpable. Pero ¿qué pasa? Padre fulano lo cogieron y le hicieron que no sé cuánto. Primera página, en Telemundo, Univisión, metió con las cámaras, que no se cuenta. Y mañana se sabe que fue mentira, que lo que querían es coger dinero. Y no lo ponen donde salió lo otro, atrás sí sale. Y ese cura ha quedado destruido. ¿A dónde va ese cura? Yo tengo un compañero, ya murió, bueno, murió de todo esto. Sacerdote extraordinario, está en Estados Unidos, un hombre, bueno, todo el mundo decía, lo hacen obispo porque era un hombre de un agarre, de un carisma. Y un hombre salió que él cuando era joven, que lo metió, y bueno, fueron a juicio y decía, yo no hice nada, yo no sé ni quién es. Bueno, la cuestión es, pero todo el mundo, como hay que creer a esta gente, pues lo vea. Pero gracias a Dios, bueno, fueron meses, la mamá, bueno, ¿qué te voy a decir? Y entonces, cuando van a juicio, el abogado del padre, de la diócesis, le dijo, ¿y dónde el padre abusó de usted? No, porque él cogió y me llevó a su cuarto en la rectoría, murió como los de Susana, por la boca, mentiroso. Me llevó a su cuarto y nos metimos en el jacuzzi. Y el abogado que sabía por dónde le dice, ¿usted está seguro que fue la rectoría? Sí, fue la rectoría, en su cuarto de la rectoría. ¿Y dónde fue? En la jacuzzi. ¿Está seguro? ¿Y cómo? La jacuzzi. En la rectoría no hay jacuzzi, no hay ni bañaderas porque los cuartos lo que hay son duchas. Entonces le dijeron, ¿usted está seguro por 3ª vez? Sí, señor. Fue la rectoría en el cuartel, en el jacuzzi. Entonces le digo, su señoría, en la rectoría de esa iglesia no hay jacuzzi. Y aquí está la fotografía. Entonces lo coge y dice, bueno, la iglesia tiene mucho dinero y yo tengo necesidades. Ahí se cae el caso. Pues entonces, claro, se cayó el caso. Él dijo que lo había inventado, que la cuestión. Y entonces le dijeron al padre lo vamos a reponer en su parroquia, la gente lo quería mucho. Y el día que lo iban a reponer le dio un infarto masivo. Y fíjate, cuando el coronario tenía un rajo en el corazón. Un cura menos. Pero nadie comentó esta noticia. Nadie habló de la jacuzzi. Arracaron con él. Porque vivimos en un mundo donde les encanta desnudar a la gente. Claro, que no sea yo,
ni que sea mi hijo, ni que sea mi nieto. No, pero el otro, suéltalo por ahí y acaba con él, quítale el nombre, el apellido, la familia. Y en este país han acabado con gente. ¡Buah! Pero ¿cómo tú vas a decir una cosa si no es verdad? Además, si tú tienes tiempo para ti, dame el mismo tiempo para mí, para yo poder decir la otra parte de mi historia. No. Aquí hay gente que ya está condenada. Desnudamos a la gente. Y cuidado, porque si yo comento algo que yo no tengo ninguna prueba, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Si usted no tiene pruebas de eso, usted se calla la boca, no abra la boca porque usted lo que lo hace es embarrar. Pero como a todo el mundo le encanta comentar, yo sabía que tú no sabes nada, tú no eres mago. Tú lo que eres un bochinchero que te encanta de hablar del prójimo. Y el chisme en las iglesias es tremendo. Claro, lo hacemos en oración. ¿Sabes que fulanita se hizo un aborto? ¿Por qué tú tienes que decir lo que hizo fulanita? ¿Por qué tú decirle, vamos a hablar de una necesidad? Se hizo un aborto. Chismosa. Pero son chismes carismáticos, ¿ves? ¿Tú sabes por qué? Sí, porque los rodean, ¿ves? Mira, vamos a orar por fulanita que se hizo un aborto. ¿Y qué necesidad tienes tú de decir lo que hizo fulanita? ¿Te gustaría que lo dijeran de tu hija? Pues no le hagas a los otros lo que no te gusta a ti. Lo molieron a palos. ¿Cuánta gente no muere o la dejan media muerta? Que la mueren a palos porque empieza a hablar de una persona y resulta que no es. Y después que desnudamos a la persona y la molemos a palos, en vez de decir, de regresar y decirle, mira, perdóname, nos marchamos. Nos marchamos. Y miren esta historia, lo profunda que es. ¿Quiénes son los que siguen de largo? Yo no sé si ustedes están apuntando o están cogiendo lo que digo. ¿Quiénes son los que siguen de largo, Nurella? Una artista fue la que siguió de largo, ¿no? Una vedette. Un contable, fue un ingeniero que siguió de largo. Mira, no hemos terminado la misa y no se acuerdan. Un sacerdote y un levita, los dos viven del templo, viven en el templo. Toda su vida es el templo. Su oficio es conversar con Dios en el templo. Del sacerdote ese salía el sumo sacerdote. Imagínate tú, ellos son los que entraban al Santa Santorum, donde estaba el Arca de la Alianza. Ustedes vieron Harrison Ford. Que si tú tocabas la alianza te morías. Ellos podían tocar el arca, no les pasaba nada. Eran ungidos, era la tribu de Leví. Y este hombre, el sacerdote, ve y es así, y dice, mira, ole. Y sigue adelante. Y el levita, que es el que llevaba los libros del templo, lo mismo. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué siguen de largo? A ver, vamos a ver, ¿por qué siguen de largo? Orgullo, ok. ¿Por qué siguen de largo? No tienen compasión. No tienen compasión. ¿Por qué siguen de largo? Muy bien. Porque como ellos son tan religiosos, cualquier cosa que no sea pura, los rinde a ellos impuros. Este hombre está manchado de sangre. Entonces, si ellos lo tocan, ¿qué pasa con ellos? Quedan impuros. Y si son impuros no pueden entrar en el templo hasta que no se purifiquen. ¿Y qué moraleja podemos sacar de esto? Que hay mucha gente que usa la religión no para acercarse más a Dios, sino para endurecer su corazón y sentirse mejor que los demás. Hay gente que tú la ves metida en las iglesias, pero tienen un corazón. Ahora mismo, los que viajaron conmigo, hay alguna gente que viajó conmigo, sí. Es bueno tus Twitter. ¿Tuviste los 3 frailes? Eso. Yo me encontré con 2 monjas y con un fraile que yo creo que ellos por la mañana
se bañan con, en vez de jabón, con papel de lija. Y el café de ellos jugo de limón y el jugo es vinagre. Qué hombre más antipático. La cogió con una de las señoras que estaba ahorita aquí y yo digo que le gustó. Porque póngase, la mujer no estaba nada, estaba bien, y póngase una. Y yo digo, ¿pero qué le pasa a él con ella? Pobrecita. Entonces ella se pone en un rincón y él iba, ¿qué le pasa a él? Nosotros estábamos en la misa y policiando la misa, que una cosa horrible, pobrecito, franciscano. Vamos a Santo Sepulcro, menos mal que no me tocó este año, porque el año antes pasado que yo fui me tocó un fraile. Yo por poquito le meto un puño. Que le dije a Juan Friedman, mira lo que te voy a decir, que yo no me encuentre con el frailucho ese en el Santo Sepulcro, porque va a terminar en el sepulcro. Porque qué hombre más amargado. Y me dijo Juan, no te preocupes, que yo tuve un problema el otro día con él y por poquito le meto un pescozón. ¿Qué le pasa a esta gente? Un fraile franciscano, pues ese día, el año antes pasado, lo menos que se lo dije en italiano, le dije, quítese el hábito ese de San Francisco que usted lo mancha, es una vergüenza que usted lo tenga puesto. Una cosa horrible. Esos fueron los dos frailes, pero me faltan dos monjas, que una tengo que hablar con las del auxilio mutuo, porque fuimos a la Medalla Milagrosa. Ay, qué monja más antipática, Dios mío. ¿Tú sabes lo que es que tú le digas a una monja, bonjour, o sea, digo, ¿qué le pasa a ella? Tienen tan estreñidas, ¿qué les pasa a estas mujeres? Ustedes se ríen, son la gente que espantan a la gente de las iglesias. Digo, Señor, a esa capilla va el mundo entero. En esa misa había gente del África, porque es la capilla de la Medalla Milagrosa, donde la Virgen se le aparece a Santa Catarina de Alaburé. Que todo el mundo, hay gente que ha hecho un viaje a Europa, a París, colocar para eso. ¿Cómo tú le vas a arruinar esto? Metidas en las iglesias. Los doctores de la ley, la gente que va mucho a misa y todo, pero en vez de ennoblecer su corazón, lo que se pone más duro. Entonces, ¿se acuerdan de mi historia del Sagrado Corazón? En ese Sagrado Corazón había una señora, que esa mujer catedrática de la Universidad de Puerto Rico en literatura española, pero era negra. Y nunca esta mujer que era, nunca la dejó ser de la Legión de María porque era negra. Dice, pero ¿cómo nosotros hemos hecho esto? Los doctores de la ley, justificándose en una religión que no existe. ¿Para qué estás metido en la iglesia? Y yo se lo he dicho hacía mucho tiempo que no lo he dicho. Lo voy a decir ahora otra vez. La gente más mala que yo he conocido en mi vida, la he conocido dentro de la iglesia. Entre ustedes y entre nosotros. Algunos hasta con gorritos. Porque en vez de utilizar la posición, el exposure, el poder que te da el tener un oficio en el servicio de Dios, te sirves del poder para atropellar a la gente. Y sobre todo para sentirte mejor que los demás. Y siempre estamos criticando, ¿viste a fulanita? ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa, fulanita? Tú no vienes por fulanita, tú vienes por ti, que bastante lo necesitas. Como una vez una señora, hace rato que no la veo, y que se la lleve viento de agua. Que viene la calle, porque esa era una de las soberbias, le salía. Dice, esta misa, porque hablan como una prepotencia, la soberbia del diablo. ¿Entiendes? Esta misa yo no he podido. Digo, ¿pero qué le pasa? Dice, no he podido con esta misa, porque una señora al lado mío se ha pasado toda la misa con las manos para arriba. Digo, eso le pasa por estar mirando para el lado y no estar mirando para adelante. Y con usted no se puede, padre. Digo, no, mamita, no es que no se pueda conmigo, es que Dios no puede contigo porque tú eres muy soberbia. Y que Dios te reprenda en el nombre de Jesucristo. Y salió por ahí, digo, agua bendita. Pero hermano, aquí hay gente que pelea por
porque tú te sentaste en un puesto de ellos. Que yo sepa, yo todavía no he puesto ningún puesto aquí en alquiler ni en venta. Hermano, nosotros en un momento dado teníamos bancos que tenían nombres. Hemos hecho barbaridades. Ustedes y nosotros. Porque ustedes dicen, los curas. No. Si nosotros lo hicimos es porque ustedes nos apoyaban. Porque había mucha gente que era amigo del cura y se hacía amigo del cura para después poder decir, no porque el padre, si aquí mismo a mí me han tratado de pasar gato por liebre, no porque, al padre no, porque usted dijo que yo dije. ¿Y cuando yo dije eso? No, porque a mí me dijeron que usted dijo. Digo, chico, habrá sido el doble mío. Que a lo mejor como el Padre Pío estoy teniendo el don de bilocación. Pero yo no dije eso. Entonces averiguo. Bueno, padre, ¿ve? Te arrimas para manipular. En la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que hemos llegado hasta aquí? Porque nosotros, frente a los heridos, hemos pasado de largo. Y nos hemos sentido mejor. Y aquí hay un rasgo tan lindo por parte de este samaritano, porque Cristo, el ejemplo que le pone al doctor de la ley, es un samaritano, que hablar de los samaritanos, ellos se creían mucho mejor que los samaritanos, porque el judío era más lindo, los samaritanos eran oscuritos, eran un poco enclenques, y ellos se sentían, claro, los tenían aquí porque ellos vivían en los suburbios. Y que Cristo haya puesto al samaritano como el protagonista de esta iglesia, eso tiene que haberle sacado los jugos gástricos. Pero no solamente eso, sino Cristo ahora dice, en cierto modo va a violar lo que es puro e impuro, porque el samaritano no solamente lo socorre, le unta aceite y vinagre, solo, que son antisépticos. Uno es un tipo, esos dos sustancias, el vinagre y el aceite, se usan para en algunos lugares del mundo para las heridas, porque uno es un antibiótico, el aceite es como un antiséptico y el aceite es un bálsamo. Pero este hombre embarrado, porque claro, los que tenían caballos era la gente de la aristocracia, muy rico, porque la gente lo que tenía en más sencillo era un burrito. Y los más o menos un camello, pero los camellos no tanto, pero los camellos eran para grandes distancias, pero para los Uber del tiempo, era un burrito. Tener un caballo era gente rica. Por eso es que San Francisco, esto yo no le estoy cobrando a ustedes por toda esta información. Por eso es que San Francisco de Asís le prohíbe a sus frailes usar otro medio de transportación que no sea el burrito. Y les voy a decir algo más. ¿Por qué cuando Romeo, pues acuérdense que arregla todo el jaleo, el Romeo y Julieta es un fraile? Le dice, dale a beber a ella de esto para que la gente crea que está muerta, pero era un tipo de analgésico. Pero ve y dile a Julieta que no se preocupe. Pero ¿qué pasa? Que el fraile, cuando fue a llevar Romeo está en Mantua y Julieta está en Mantua y Romeo creo está en Verona. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mensaje viene con los amigos de Romeo, que vienen a caballo, pero el que venía a decirle, no, ella no va a estar muerta, cuando te digan que está muerta, no está muerta, está viva, lo que he hecho este brebaje. Pero el fraile, ¿en qué venía? ¿Y quién llegó primero? Llegó primero los amigos de él y se murió Julieta, se murió. Entonces él sale galopeando, que cuando llega él se muere, pero es porque venía en un burrito. Porque los burritos eran la gente pobre. Mira lo que es increíble. Pero ¿qué pasa? Que y no es un caballo con cabalgadura, es decir, que tiene que haber tenido una montura preciosa.
Y este hombre no tiene reparo en coger un hombre ensangrentado, lleno de vinagre y aceite, que eso huele a rayo, y montarlo en su cabalgadura y ponerlo a él en el caballo e ir caminando él a pie. ¿Sabe lo que nos están diciendo? Que por el prójimo, todo. Esto es una lección, hermano, para estar años. Y el Papa Francisco termina esto, hablando de esto. Dice una frase que la tengo aquí para que ustedes vean qué lindo. El viejo nos da duro también. Dice, cuando los demás no nos interpelan, cuando la persona que vive contigo, la persona que está, como tú los conoces, la gente que uno encuentra en el camino, cuando los demás no nos interpelan, algo allí no funciona, algo en aquel corazón no es cristiano. Wow. Lo voy a repetir para algunos que son un poco lentos. ¿Entiende? Cuando los demás, cuando esa persona que tú sabes que yo te la estoy diciendo y tú sabes quién es, el sobrino, el cuñado, el vecino, el otro, el compañero de trabajo, esa gente. Cuando esa gente a nosotros no nos interpelan, algo allí no funciona y algo en aquel corazón no es cristiano. Puerto Rico. Yo el otro día estaba mirando la situación del país, pero esto hace mucho tiempo que comenzó a enfermarse. Porque fíjense una cosa, cerca de aquí hay una porción de un residencial público que es muy tranquilo, gente muy buena vive allí. Y un día vino un grupillo de esa gente delincuente y quiso poner un punto de droga. Y todos salieron y dijeron, aquí usted no pone punto de droga. Estaban los niños, los abuelos, los papás, los tíos. Todo el mundo salió en bloque. Y en ese lugar nunca ha habido un punto de droga. ¿Qué hicimos nosotros con Puerto Rico? Pusimos control de acceso. Y el otro que se reviente. Y miren cómo está el país. Si cuando empezó aquí la delincuencia, este país no hubiera una manifestación, somos más que los menos. Pero ¿qué hicimos? No, yo voy a cerrar mi urbanización y al otro que le parte un rayo que se las entienda. Miren lo que tienen ustedes. Esto es fruto de que nosotros pasamos de largo. ¿Cuántos huracanes no hubieron aquí? Aquí hubieron huracanes que se llevaron prácticamente la isla y la gente siguió aquí. Vamos a reconstruir el país. San Cipriano. Ahora me voy. Hubo gente que tenía que irse. Yo le dije a gente que se fuera por la viejita, pero otra gente no. ¿Y qué fuimos? Llevar a Orlando el mismo comportamiento. Ya Orlando no se puede vivir. Porque usted no resuelve un problema huyendo de él. Usted resuelve un problema encarándolo. Y cuando el problema tiene nombre y tiene persona, más que nunca. Nosotros estamos en un mundo de una negación total, de un individualismo. Y después venimos a la iglesia a darnos golpe de pecho. Hermano, eso no funciona así. Usted quiere que su oración como el incienso suba a Dios. Comprométase con el prójimo. Esa oración, si le escucha a Dios, esa oración de Jesucito y yo, eso no es cristiano. Yo no sé de dónde hemos sacado eso. Gente que es muy para la calambuca, la cosa y tocando y más. ¿Qué es eso? No, echando agua bendita. No, hermano, usted no tiene que echar agua bendita. Usted tiene que convertirse a la gracia, que es el agua que lava el corazón de un cristiano. Pero, y nos hemos vuelto muy insensibles, siempre nos estamos quejando. El otro día, yo voy a ver si usted da el testimonio, porque Anita, como estuvo en IDWTN, yo mandé a IDWTN, he mandado a Miguel, como yo estoy allí, y ha gustado mucho, o sea, ha sido impactante. Fue Miguel Marrero, fue Lidia y fue más Anita. Y pues la han invitado mujeres, la invitaron a Honduras.
Lo menos que le pasó en Honduras, que la apresó la guerrilla, los pararon la guerrilla. Dice, padre, yo que había oído esto, dice que ella temblaba. Dice que tuvo que coger el pasaporte, porque imagínate, la secuestran. Dice, padre Willy, qué cosa horrible. Dice, mira, yo me erizo pobrecita. Bueno, cuando me vio, me dijo, ay, padre Willy, lo que usted no decía. Ustedes creen que yo exagero. Lo que pasa es que yo salgo de aquí, del huequito, de Plaza Las Américas, de Costco, y yo sé. Entonces, ¿qué pasa? Dice que iban en el carro y vieron una niña de 5 o 6 años sin brazo. Entonces, ella estaba comiéndose un sándwich. Dice que aquella niñita, entonces ella dice, para. Y para, se pone a hablar con la niñita. Dice que la niñita temblando, dice, señora, no hable tanto conmigo que me están velando. Porque la niñita no nació sin brazos. Le cortaron los brazos para ponerla a pedir, para sacarle dinero a los niños. Entonces, pero yo quiero darte este sándwich. Dice, pues ¿cómo te lo doy? Porque no tiene brazos. Dice, déjemelo en el piso. Dice ella que cuando se montó para no hacerle daño a la niña. Dice, padre, cuando miré por el espejito retrovisor, estaba en 4 patas comiendo como un perrito. ¿Y ustedes qué hacen así? ¿A quién le importa eso, hermano? ¿A quién le importa Venezuela? Que llevamos meses y meses y cada día es peor y a muchos le sacaron los ojos. ¿A quién le importa eso, hermano? ¿A quién le importa la prostitución? La Habana quedó en segundo lugar en prostitución infantil. Y gente de aquí va allá a tener sexo con niñas de 13 años. ¿Usted cree que en el cielo esto no se está pesando? Y el mundo duerme. Ay, Jorge del Rivero, hijo, gracias. Y señores, que despertar, porque por esto vamos a ser juzgados. Yo tiemblo. Padre, usted se mete en muchas cosas. No, hermano, yo no me meto en muchas cosas. Si a mí Dios me presenta una realidad, es porque Dios quiere que yo haga algo al respecto. Si no, no me la presenta. Ahora, yo no puedo darme el lujo de pasar de largo. Y lo hacemos. Subimos la ventanilla, le hacemos así, los mandamos para buen sitio. Ah, ¿para qué cogió droga? Porque no es tu hijo. Porque no es tu hijo. Porque yo te pregunto, si fuera tu hijo, ¿te gustaría que le subiera la ventanilla y le hicieran así? El evangelio de hoy, hermano, nos tiene que sacar a todo el mundo de aquí cuestionando lo que estamos haciendo. Porque se lo voy a decir, usted no puede llegar solo al cielo, porque al cielo la gente que llega sola no le abre la puerta. Tú mira a ver como lo que tú ves, mientras más gente, más cielo. Ay, no, pero yo llegué con Jesucito. No, eso ahí no entra. Porque Jesucito para Cristo es el prójimo que Dios te ha presentado. Y yo termino con la cita de la semana pasada del libro ese que yo lo presté y nunca me lo devolvieron. Pero que Dios lee a la persona. Fue un tratado sobre homosexualidad que yo leí hace del año 70. Muy buen libro. Y ese libro hace un estudio muy serio, muy profundo a un tema que es muy complejo, que nos afecta a todos. Y la frase final decía, si en el camino de tu vida te encuentras con alguien que viene por el camino de Sodoma, acuérdate que tú tienes que ser el que viene de Samaria. Pues quiten Sodoma. Y si en el camino de tu vida tú te encuentras con alguien que viene del camino de la droga, o del camino del divorcio, o con el camino de la depresión, o con el camino de sentirse que no vale nada, o por el camino del alcoholismo, o por el camino de esas 20,000 cosas que hay, pornografía y prostitución. Esa gente que nosotros conocemos, que están al lado de nosotros en la oficina y están viendo porquería en el teléfono. Pues si por el camino de la vida tú encuentras a alguien que está en ese jaleo, usted tiene que ser, fíjese cómo usted tiene que ser el que viene de Samaria. Porque ¿saben qué? Ustedes no son cualquier persona. Ustedes son cristianos. Y no hay un Cristo
que no venga acompañado de otra cara, que es un Cristo como ese Cristo, con la cara de alguien que ya no tiene rostro. Por la vida vienes, pero ¿cómo vas a venir? Como el doctor de la ley, el levita que pasaron de largo para no contaminarse, o vienes como el samaritano que se embarró lo suyo, y después inclusive le dijo, si falta algo también yo te lo pago, y no sabía quién era. ¿Y saben por qué no sabía quién era? Y con esto yo los dejo. ¿Saben por qué no sabía quién era? Porque ese hombre son los Cristos que están en el mundo y que no tienen rostro, pero están ahí para que tú los sirvas. Y sirviéndose a ese hombre que está en el camino, es que tú sirves a Cristo. Amén. Hermanos, vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, ¿creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, pues esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dirijamos a Dios nuestras oraciones y pidámosle que en su gran bondad nos escuche. Digamos pues, Señor, hazme un buen samaritano. Señor, hazme un buen samaritano. Para que el amor a Dios y a los hermanos sea la garantía de nuestra fe, para los que no creen, oremos al Señor. Señor, hazme un buen samaritano. Para que la Iglesia ejerza siempre el servicio a los más necesitados y en ellos se escuche la voz de Dios, oremos al Señor. Señor, hazme un buen samaritano. Para que se destierren de las naciones del tercer milenio el odio y las luchas entre hermanos y sea una realidad el amor, oremos al Señor. Señor, hazme un buen samaritano. Para que el Señor fortalezca a los que en el mundo se consagran al servicio de los enfermos, los ancianos, los niños abandonados, las personas sin techo, oremos al Señor. Señor, hazme un buen samaritano. Para que el gemido de los pobres, de los marginados y de los explotados alcance de Dios la justicia y la conversión de los poderosos que los oprimen y excluyan, oremos al Señor. Señor, hazme un buen samaritano. Para que al celebrar nuestra fe la hagamos vida en un compromiso radical de entrega, especialmente hacia aquellos que más nos cuesta amar. Oremos al Señor. Señor, hazme un buen samaritano. Recibe, Padre bueno, las oraciones de tu iglesia y haz que aguardemos la venida de tu Hijo, amándonos de verdad y sirviéndote en los que reclaman nuestra entrega. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora le pedimos a Dios que bendiga su ofrenda. Les voy a pedir, por favor, que piensen mucho en esta ofrenda, porque en esa ofrenda va mucho de lo que yo estaba hablando. Hay tanta gente con tantos talentos y con tantos medios y no hacen nada. Acumulan y acumulan. Entonces, y yo lo veo porque yo tengo mis fuentes de información. Los ángeles me dicen cosas. Y tú sabes, Yolanda, ¿dónde está Yolanda? Tú sabes que me acabo de enterar. Que yo acabo de enterarme, pues yo tengo mis fuentes. Que aquí en la parroquia hay una persona saxofonista del Conservatorio de Puerto Rico, que estuvo ahora en una competencia en Estados Unidos. Y mira,
Sí, pero no, ese no es. Es porque ese más o menos, aunque se ha dado a conocer. No. Deja que lo coja. No, yo lo único que le voy a decir es, afortunado tú que le entregaste tu talento al mundo, pero cuando te mueras se queda aquí. Digo, y escúchalo, ¿no? Ustedes se ríen. Yo me pregunto, ¿qué piensan? ¿Cómo lo hacen? Con la gente con dinero guardado y o sea, usted no se lleva nada. Usted no oye las noticias, usted no ve gente que se muere y todo se queda aquí y después los hermanos se están peleando unos con los otros por las 4 reales que usted tuvo. ¿Saben lo que pasa? Que todavía nosotros no vemos que nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestro tesoro no son nuestros, sino que nos los dieron para servir a los demás. Porque el despiste es tan grande que estamos. Entonces yo les pido, ¿verdad? No ahora, sino siempre, pero ahora más que nunca, porque este es un tiempo que como hace tanto calor, hay que bajar los aires acondicionados. Y yo el jueves hice un chequecito que todavía me está doliendo para pagar la electricidad de este mes, que fue $3,700. Y va a ser así durante el mes de julio y agosto, y cuidado septiembre. Entonces, porque ya en octubre subimos un poquito. Los ingenieros dicen, padre, para que no se congelen, hay que mantener esto, no es solamente echarlos a andar y que se acabe. Entonces, los sacristanes ya, entonces cuando hay que bajar un poco cuando hay mucha gente, gracias a Dios. Pero les digo esto para que esta es su casa. La mantenemos juntos. De hecho, el que está más colado aquí soy yo, porque yo no escogí estar aquí, a mí me mandaron para acá. Que después yo me haya acostumbrado, pero a mí, yo no sabía dónde estaba esta parroquia. De hecho, la parroquia que yo quería nunca me la dieron, que era el Sagrado Corazón de la Parada 19, donde yo empecé. Que total, Dios me hizo un favor, porque ahora lo vendieron y la academia ya no es la academia, sino ahora es de la Interamericana. Así que me hubiera dado mucho dolor porque ver a la academia, que ya no es mi academia. Pero yo no sabía dónde estaba esto. Y el cardenal me dijo, vete para allá, para Santa Bernardita. Y dije, y eso no está en Lourdes, Bernardita, pero bueno. Digo, no, eso está en Country Club. Entonces me acuerdo que me perdí, entonces llegué aquí. Pero ustedes han escogido estar aquí, gloria a Dios. Entonces esto es más de ustedes, porque a mí me pueden cambiar. A ustedes no. A mí ese teléfono suena y me dice, Willy, hay una emergencia, hay una parroquia y necesitamos que tú vayas para allá. ¿Cuándo? Mañana. Y ahí se puede, no hay, no. Esto es un ejército. Ahora te dicen más o menos, pero algunas veces cuando son esas llamadas dicen, necesitamos que vaya. A mí me han pedido eso 2 veces. Cuando el cardenal se fue para Roma, me acuerdo que me despertaron, yo estaba durmiendo. Y mi párroco, levántate. Digo, ¿qué pasa? El cardenal está en el teléfono. ¿Cómo es que son las 7 de la mañana? El cardenal se levantaba unas horas indecentes. ¿Entiendes? Y entonces, yo estaba dormido, digo, Eminencia, ¿cómo está? Dice, oye, ya tienes la maleta hecha. Digo, ¿qué maleta? Dice, nos vamos para Roma, tú eres mi secretario, nos vamos. Y yo correteando a la 1, que yo no me acuerdo a veces en lo que metí allí. Como era sotana, con eso de abajo, nadie sabe lo que uno tiene puesto. Así empecé yo mis andanzas con el cardenal. Así fue. Yo no tuve ni 24 horas. ¡Nos vamos! Y usted no le dice a un cardenal que no. Y así fue. Y cualquier momento suena el teléfono. Pero ustedes no. Yo estoy aquí para servirle a ustedes y a la iglesia. Y si mañana me dice, a la maletita que nos vamos para allá. Por eso le digo, no tome nada por dado, porque la vida puede cambiar en un instante. Y lo único que tenemos es el presente. El ayer se fue, el mañana no ha llegado, lo que tenemos es el momento. Así que no dejen para mañana lo que pueden hacer en este momento. Y vamos a tratar de juntos echar esto para adelante. Lo hemos hecho por muchos años. Y ahora pues tenemos eso. No es que estemos mal, pero hay que verlo porque el otro día
el bombazo fue fuerte cuando me digo 3.700. Padre, estamos en verano y hace unos calores, esto era un sentido. Es que no es calor, es un fogaje. Pero si vienen aquí, que ustedes siempre tienen pashminas, que es la parroquia que más pashminas vende, entiende, este niño se está haciendo rico con las pashminas. Y es que hace frío. Y fíjense que no se siente la frialdad, es que hace mucho calor. Y claro, más calor, estos airecitos que son excelentes. Quiero que sepas que ni María fue un regalo de Dios, porque esos aires, aún el gas que tenemos fue el gas que tenía antes de María. Aquí, cuando vinieron los ingenieros, me dijeron, Padre, porque las consolas se cayeron. Y dije, ay, Dios mío, padre, yo creo que esto va a que ponerlo nuevo. Digo, no me diga eso. Dice, vamos a esperar que venga la electricidad. El día que vino, y a mí inmediatamente vinieron, me dijeron, Padre, esto es un milagro. Pusimos las consolas de pie y hasta el gas que tenían no se ha ido. Y este es el gas que tenían las máquinas antes de María. Pero hay que mantenerlo y todas esas cosas. Y cuando vienen estos momentos, las máquinas, y por eso, claro, y la electricidad, usted sabe cómo es fuentes fluviales. Así que tanto eso como otras cosas, ténganlo en su corazón porque es parte de lo que nosotros tenemos aquí. Esto no es para mí, es para todos. Para todos los hermanos, como por ejemplo los de Sabana Seca, que hoy vienen. ¿Cómo es? A Sabana Grande. Bueno, es Sabana. Lo bueno es que mis hermanos están aquí, que son del Apostolado de la Cruz. Y para que toda la gente, aquí viene gente de Mayagüez, que vienen a lo que la gente llama, pues dijeron la capilla de oración. No, esa no es capilla de oración, es capilla de adoración perpetua. Que la gente en su folclore, en su devoción, le han puesto el santuario. La gente llega aquí que me van a meter en un problema, ¿entiende? Porque imagínate el santuario. Y entonces, pero la gente llega aquí y dice, ¿dónde está el santuario? Bueno, santuario es, porque es el santuario de Dios con los hombres. Así que, y para poder tener todos estos medios, para poder hacer que nuestra parroquia sea de nosotros y de todos los que vienen buscando un encuentro con Dios. Si logramos eso, hermanos, tenemos más de la mitad del camino recorrido. Y eso lo hacemos todos juntos, ¿ok? Así que el Señor los bendiga, bendiga todo lo que ustedes tienen. Y si ustedes dan, que Dios le duplique lo que dan, porque cuando usted da, yo le pido a Dios que usted tenga más. El que no dé, que se lo quite y se lo dejan que da. Que se cumpla la Escritura. La Escritura dice, se le quitará al que no tiene y se le dará al que tiene. Yo estoy citando la Escritura. Dice, pero eso no está al revés. No, porque no están hablando de materia, están hablando de predisposición. Al que tiene una predisposición de darse, dale más. Al que es un tacaño pichirre, no le des nada. Y lo que tenía, dáselo al otro, que el otro sí está haciendo algo con ellos. Al del saxofón, quítale el saxofón. Entonces, y que entonces se lo dé al violinista. Porque si yo toco saxofón y yo no ni saxofón, ni pito, ni flauta, no, papito. Por eso ustedes ven que estas personas que son tan exitosas, busquen, son esa gente que nunca dice que no. El no, úselo solamente para una cosa, para no pecar. Ese no. Lo demás, sí. Y yo creo que hay muchas oportunidades. Que el Señor les bendiga su ofrenda y que se la regrese en bendiciones de salud, de alma y cuerpo, de familia, de vida familiar. Cualquier cosa que no funcione, que el Señor los bendiga y se restablezca. Y también de armonía familiar y también de trabajo, que los que no tienen lo consigan. Y los que están ya retirados, que disfruten su retiro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que hizo por mí. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaré lo que hizo por mí. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaremos lo que hizo por mí. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaremos lo que hizo por mí. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaremos lo que hizo por mí. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Jamás olvidaremos lo que hizo por mí. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Que el Señor te bendiga y te llene de su amor y de su paz. Que el Señor te bendiga y te llene de su amor y de su paz. Que el Señor te bendiga y te llene de su amor y de su paz. Que el Señor te bendiga y te llene de su amor y de su paz.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles, cantando sin cesar con alegría. El Señor mi Dios, digno de alabanza. Él es poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es que viene en nombre del Señor. Todos tus santos cantamos para ti, Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Las personas que no puedan arrodillarse se sientan en el filito del banco o de la silla con su cuerpo inclinado hacia adelante. Pero acuérdense que no podemos permanecer de pie, está prohibido en el momento de la consagración de la misa. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto
en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos Tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra, a la que en estos días honramos con el dulce nombre de Nuestra Señora, Reina y Señora del Monte Carmelo, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos juntos a orar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy.
No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Un corazón para
miel limpio. Oh corazón, que sea como el tuyo, dulce como la miel, limpio como el cristal. Un corazón que sea como el tuyo, Señor. Oremos. Perdón. No. Alma de Cristo. Cantamos todos. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Hágame del costado de Cristo, lávame, sangre de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus manos escóndeme. Defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito, por favor. Siempre es recomendable que se lleven el boletín, pero es muy importante porque ahí está la matrícula de la catequesis y demás, que no vamos a seguir, o sea, repetir lo que está ahí, pero llévenselo porque está toda la información. Y cuando termine con su boletín, no lo bote, déjelo en una cita médica. A mí me da mucho pesar que uno va a cualquier médico y ahí tú encuentras cosas de los mormones, de los testigos, y nunca uno encuentra nada de los católicos. Y en todas las iglesias dan libritos, hay cosas de rosario. Usted a lo mejor compró un librito y ya no lo necesita. Y los boletines. Y si ellos dejan eso, ¿por qué nosotros no? Yo hace como 2 años vi una cosa que me dolió mucho, porque eso es dar bajo. Pero bueno, así es la gente, y cree eso, lo creen y échalo para... Era un librito muy bien sacado,
que decía el Santo Rosario. Digo, ay, mira qué bonito, muchacho, cuando abría aquello. Aquello era metralla contra la Virgen, contra la iglesia. Pero fíjate cómo era. La gente va a echar para adelante lo de uno, lo de ellos. Somos nosotros los católicos que estamos bien atrás. Y usted, en vez de votar eso, primeramente eso, después no lo vote, lo mete en la cartera y cuando vaya al dentista lo deja allí. Hay muchas cosas que, porque yo me he encontrado con mormones, testigos de Jehová, el aposento alto, de Unity, pero de los católicos. ¿Cuántos católicos no irán a las consultas médicas? Hay que empezar a promover lo que creemos, ¿verdad? Así que, usted decía, lo otro es que decirle, ya hoy hicimos la oración de la Virgen del Carmen, porque mañana termina el tríduo. Comenzamos ayer el tríduo, hicimos la oración a las 8, mañana es la misa de 7 y el martes es la misa solemne de Nuestra Señora del Carmen. Escuche, si usted, porque me han hecho la pregunta, si yo, muchas veces como el escapulario es de tela, con el baño y eso pues se deteriora. Bueno, si se deteriora usted ya no lo va a usar más. Compra uno nuevo, por supuesto, en la pequeña flor, y entonces, pero no tiene que imponerse otra vez el escapulario. No, y al escapulario se lo impusieron. Lo que usted se está poniendo porque el otro se le rompió. ¿Ves? No es otra vez, no. La ceremonia de imposición del escapulario es cuando uno lo empieza a llevar. Era un hábito que antiguamente, es un pedazo de tela, pero antiguamente era un hábito que uno se lo ponía. Pero se ha ido reduciendo, hay gente que inclusive lo tiene en una medallita, que por un lado está el Sagrado Corazón, por otro lado la imagen de la Virgen del Carmen. Si usted ya se lo impuso, lo que el martes tiene su escapulario nuevo, el Padre lo bendice y usted después se lo pone. ¿Okay? Se lo impone quien nunca se lo ha impuesto, que es la oración de imposición del escapulario. Lo otro es que la semana que viene, esta misa de 11 es una misa solemne, vamos a tener instrumentos, música, va a haber orquesta porque es la misa de celebración del aniversario. Ustedes saben que hemos hecho, este año hay 4 aniversarios que se encuentran, ¿no? El más pequeño es el 15 años de la capilla, que hay que celebrarlo, son bodas de cristal. La convivencia, y también mi tiempo con ustedes, 30 años, bodas de perla. Mi aniversario sacerdotal, que yo no lo he celebrado, lo voy a celebrar el domingo que viene, es 45 años que son bodas de zafiro. Y los 60 años de la parroquia, que es el aniversario más grande, 60 años que son bodas de diamante. O sea, los colores son muy bonitos, si ustedes ven, es el perlado, el color zafiro, que está lindo, azul ese tipo royal blue, pero un poquito más, se llama un azul metálico, y el diamante que es precioso, o sea, y toda la decoración. Alguna gente, hemos tenido problemas, habíamos separado 300 asientos, pero bien como iba la cosa, pues lo hemos reducido a 200. Me acaba de decir el coordinador de Caná, que con Lili, que la verdad que han hecho una labor porque esto ha sido cuesta arriba. Fuimos el otro día, gracias a Dios, las personas han sido muy decentes porque nos multaban, pero no nos multaron por bajar. Así que gracias a Dios. Pero ¿cuántos quedan, Rafi? 15. Pero yo creo que, por ejemplo, Enrique, te extrañamos, la gente de José. Y alguien me dice, no, pero yo no bailo. Yo tampoco. Hay una mesa de sacerdote y no creo que nosotros nos pongamos a bailar con nadie. Pero hay gente que vaya a compartir el video, la cosa que es celebrar. El católico, que en eso nos diferenciamos mucho de protestantes, tenemos una teología de la vida muy bonita. Por eso yo soy católico. Porque yo no podría estar todo el día con la Biblia y la predicación, aleluya, yo no puedo. Yo predico, pero hay gente que, y a veces digo que aquí hay alguna gente que es media protestantoide, porque todo es predicar, pero eso también, yo puedo ir con mi mujer a una fiesta, disfrutar, ella va bien vestida, no está con todo fuera, bailamos, no hacemos perreo,
No, vamos, las cosas como son. Tomamos una copa de vino, una cosa, nosotros no nos emborrachamos. Nosotros estamos predicando cómo se hacen las cosas. Nosotros no nos ausentamos de la vida. Eso no es cristiano. Cuidado. El cristiano católico, nosotros vamos a la playa. Lo que pasa es que yo en la playa no me pongo un hilo dental. Yo voy con mi traje de baño y mi esposa igual. Ustedes se ríen. Nosotros, no, yo no voy a la playa. Pero entonces, ¿para qué Dios hizo la playa? ¿Para los cangrejos? No, la playa para que uno la disfrute. Todo lo que hay en el mundo es bueno. Lo que pasa depende de... Entonces, ese ausentismo que algunos grupos cristianos, no que eso es del mundo. No, hermanos, el mundo lo hizo Dios. Y todo depende de cómo yo lo use. Nosotros estamos usando el teatro para evangelizar. Ayer vinieron 98 jóvenes a audicionar. Y lo cerramos porque si no hubiéramos estado... Y quiero que sepan que tenemos que estar orgullosos de nuestro país. No hubo un joven, Yolanda, que desertonara. Uno. Tenemos 5 posibles, que ahora empieza esta cosa tan difícil, porque hay que empezar. Hadas madrinas, unas voces, una gente. Y esta gente viene, y yo les leí la cartilla desde el principio. Pies Vigeto, así es. Los ensayos, aquí no se le paga a nadie, porque aquí no tenemos ni donde acostar la cabeza. Esto es pro bono, esto para las... Ellos, bravo. Y algunos repiten. Y estuvieron en Beauty, en Fiddler, y ahora se van a meter en esto. Ellos saben que empiezan en agosto y esto está enero. Ahí estuvieron esperando hasta las 8 y pico, casi 9 que terminamos, desde la 1 de la tarde. Hay futuro. Y aquí viene la cosa que yo después me voy, Lili, para la oración y digo, Dios mío, ¿qué tú me estás diciendo? Porque muchos de esos muchachos, y me tomo estos momentos, usted tiene problemas para que vengan a misa. Ellos como que esta cosa no tanto. Pero usted le dice, ven a esto, o coge una mochila y vámonos para Haití, a hacerle casa a la gente, y están dispuestos. Entonces digo, Señor, ¿qué tú nos estás diciendo? Porque hay que estar loco para meterse ahí, ¿eh? Y tú estabas ahí. Ni mala maña, nosotros no le dimos nada. Ellos fueron los que trajeron cositas. Digo, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de decir? Que estos muchachos tienen una generosidad que nadie tiene a veces. ¿Y por qué lo que estamos? Aquí a mí me parece que Dios nosotros nos está hablando. Porque como le digo, yo no vienen aquí a perder el tiempo. Y se lo digo a Raúl, dice, yo aprieto, Raúl los va a tratar. Y Ágil René, que es el director de esta obra, le dijo, yo empujo. Y yo le digo a Ágil René, quiero la Cenicienta que se presentó en Broadway o mejor. Dice, no se preocupe, padre, que así será. Dice, no, va a ser una cosita de escuelita, nada de escuelita. La versión que vamos, además, yo no sé si yo se lo he dicho, el Cenicienta que vamos a presentar es estreno mundial en Puerto Rico porque no está traducida al español y nos dieron los derechos para que nosotros la tradujésemos al español, por lo tanto se va a presentar en español por primera vez aquí en Puerto Rico. Que después que hagamos la traducción, se la regalamos al mundo, porque entonces México y Buenos Aires la van a tener, y lo va a decir, traducción por fulano y fulano de tal, Puerto Rico. Entonces yo digo, bueno, estamos haciendo una obra. Entonces hay que celebrar la vida. No que yo no bailo. Bueno, chicos, yo tampoco bailo, pero te sientas. O sea, es celebrar. El católico celebra. ¿Sabe lo que yo acabo de decir ahora? Esto es una celebración eucarística, la celebración del bautismo. El católico todo lo celebra. Yo inclusive, si ustedes han venido a algún funeral que yo celebro, yo no soy otro cura, pero inmediatamente, hoy venimos no a llorar un difunto, venimos a celebrar una vida. Así empiezo yo. Nosotros celebramos hasta un bautismo muñeca. Porque, entonces, y aquí los hombres en Cristo, todos tienen, van ustedes. José Gómez no sé dónde está. Porque hay que predicar donde sea.
En un baile se predica, en la playa se predica, yendo al cine se predica, comprando en el supermercado, porque usted es la predicación. Porque yo no puedo estar, predica en una iglesia y después, ¿dónde tú estás? Hemos dejado al mundo solo y por eso el mundo se nos fue y nos van a pedir, ¿dónde estaba el samaritano? Porque si yo no puedo ver al Dios en todo esto que yo vi ayer, yo no creo que yo lo pueda ver aquí hoy. Y esos muchachos a mí ayer me tenían con una disciplina, algunos traían sus pistas. Oye, fue una cosa muy profesional, nada de relajo. El mismo muchacho de su casa que no lava ni la ropa. Yo estoy tratando con ustedes, dándole disciplina, cultura. Ahí ven 92 muchachos que no van a estar escuchando el perreo ni el rapeo, porque todo lo que hay ahí es clásico. Eso es cultura para este país. ¿Y por qué usted se mete en eso? Porque yo soy evangelizador por naturaleza, porque yo soy cristiano. Y cuidado que el puritanismo no es cristiano, es fariseísmo. Y si usted no puede ir a una fiesta de su comunidad, ¿qué le pasa a usted? Yo se lo digo, hermano, porque hay una gente que tiene a veces de vez en cuando algún cortocircuito. Y entonces yo tengo que, como electricista, ponerle las cosas donde van. Porque yo no entiendo las cosas como son. Yo soy católico porque nosotros todos lo celebramos con alegría. Ir a casa abuela y comernos un arroz con pollo, ir a una frita. Y yo no, por eso es que yo no entiendo muchas veces este fundamentalismo. No, eso, la música del mundo. ¿Me va usted a decir a mí que bello amanecer en mi viejo San Juan es música del mundo? Hermano, el viejo San Juan, cuando usted está fuera de Puerto Rico, le saca lágrimas. ¿De qué usted está hablando? Eso es música del mundo, no sea normal. El mundo lo lleva usted dentro, que mucha gente que está esa es porque la procesión la lleva por dentro. Esas mujeres, ¡ay, todo es pecado! Yo tuve alguna muchachita aquí, que pobrecita, ha dado mucho bandazo. Entonces cuando la muchacha hablaba de fulano, ¡ay, todo era una cosa! Y yo decía, padre, ¿por qué le pasa a usted con ella? Digo, a mí estas beaterías no me gustan. Una muchacha porque hablaba, ¡ay, viste muchacho qué mono! ¡Ay, ustedes que... Quedó preñado un muchacho. Hermano, esas beaterías no son. ¿Cómo una muchacha no va a decir? ¿Cómo tú no vas a decir? ¿Viste muchacho nuevo? Claro, no, una lujuriosa. Pero es que eso es normal que tú digas, ¿viste el muchacho que entró a la clase? O el muchacho que, ¿verdad? Qué linda muchacha. No, esa gente es anormal. Si usted no ve a Dios ahí, no me diga que lo va a ver en el sagrario. Yo diré, mire hermano, yo en eso no voy. Por eso estoy aquí, lo mismo hago una fiesta, que hacemos un retiro, que hacemos la fiesta de los corazones, que hacemos un campamento. Usted me va a decir que en el campamento con todos esos niños que huelen a closet viejo, que Dios no está ahí. Que Biosotti con todos sus muchachos. ¿Y ustedes saben quién está llevando el campamento? Los jóvenes de la parroquia. Si no fuera por ellos no hay campamento. Ahora yo le pregunto si eso no es de Dios. Pero si no, padre, son mis vacaciones, ahorita empieza la clase que voy a estar yo cuidando muchachos. No. Y yo le digo esto, hermano, porque hay gente que es muy... Yo no puedo entender cómo tú me dices a mí que tú lo ves en la Biblia y lo predicas y tú no lo puedes ver en un campamento. Yo no lo sé. A lo mejor yo soy muy bruto, pero yo estoy tranquilamente aquí, como me voy con mis sobrinos nietos a Disney World y me monto en las machinas y compro cotón ese, que aunque después me tomé la pastilla de la diabetes. Pero, tío, ¿tú te montas conmigo? Claro, mijito, vamos para allá, que mi marido. ¿Tú te vas a montar en eso? Digo, claro que sí. ¿Saben por qué? Porque llegará un día que no me puedo montar con ellos ahí. Y eso yo no lo voy a llevar sobre mí. Yo cuando llegue ese momento dije, ahora no pude, pero cuando pude me monté.
Cuidado, hermanito, porque aquí hay mucha gente dejando para mañana lo que tiene que hacer hoy. Así que yo se lo digo ahí, si ustedes quieren ir, porque ese día tenemos esa fiesta a las 11 la misa de celebración del aniversario y a las 6. Somos puntuales porque eso es un lugar alquilado, nos dieron de 6 a 11. Hay una guagua para los que dicen que es muy lejos, que eso no es lejos, eso es bien directo, pero bueno, vamos a ver, de 5:15 sale aquí la guagua, que es una cortesía de Anselmo. Para las personas que no pueden, usted parque aquí y lo llevamos allá. Así que lo traemos. De 6 a 11, son 5 horas. Pero vamos a tener una comida exquisita, vamos a tener una orquesta, vamos a tener yoga, y la vamos a pasar muy bien. Vamos a tener un video de los 60 años. Hay algunos, vamos a llorar cuando veamos eso, pero bueno, yo voy a llevar pastillas de depresión para cuando nos veamos por ahí. Yo estaba todo de negro, imagínate tú. Pero bueno, yo lo que estoy pensando es un cartoncito, cuando vengan esas partes, poner el cartoncito para que no salga, pero bueno. Lo otro es muy importante también, que ustedes saben que tenemos el escape romántico, que a la otra misa quedan 3 espacios para los 50. Váyase con su esposa, disfrute, va a ser algo muy lindo. El escape romántico es del 1 al 4. Escuchen bien, el 4 es domingo y el 4 es el día del sacerdote y del párroco, es el día mundial. Día 4 de agosto es el día del cura de Ars y siempre se festejaba al párroco, pero Benedicto XVI dijo, no, un hombre como el cura de Ars no solamente para los párrocos, para todos los sacerdotes del mundo, religioso o no religioso. Entonces viejito dijo, ese día va a ser el día de los sacerdotes, además del día del párroco. Así que ese día yo lo celebro doble, porque soy sacerdote y soy párroco. Pero ese día coincide con el escape. La gente del escape viene para acá, aquí tiene una misa y aquí entonces renuevan sus votos y después ellos tienen una comida, almuerzo de clausura. Esa misa va a ser a la 1 de la tarde. Así que ese día hay 3 misas, a las 8, a las 11 y a la 1. Y escuchen bien, pues ya empezaron a decir lo que no es. La misa es la clausura del escape, pero no es solamente para ellos. O sea, todo el mundo puede venir. Usted no quiere venir a las 8, pero a las 1. Es una misa abierta, pero es de ellos. Es la misa que ellos cierran el escape aquí, en su parroquia, y al mismo tiempo entonces yo me colé y yo entonces celebro con ellos, que de hecho yo soy el único que no tengo pareja, que voy para allá, pero yo tengo a mi almohada que por lo menos ahí digo, bueno, hija, que lo que pudo ser y no fue, ¿verdad? Así que, pero yo la paso muy bien con los matrimonios. Mi experiencia ha sido preciosa. Además, estoy ahí para cualquier cosa que ellos necesiten. Así que el 4 de agosto, mucho ojo, que eso entonces es 8, 11 y 1. ¿Okay? Lo demás no lo vamos a porque son anuncios que están en el bulletin board. Creo que ahora tenemos hoy el almuerzo. Qué bonito te ha quedado a ti este anuncio, ¿eh? Tienen una voz bonita, ¿eh? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tienen hambre? Bueno, pues resulta que después de este banquete espiritual espectacular que hemos tenido esta tarde, tenemos también para llenar nuestra barriguita. Allá en el ¿verdad? En el kiosco, el Ministerio de Música Magnífica ha preparado para ustedes, a esta hora de la tarde le vamos a llamar brunch, ¿verdad? Que es esa mezcla de desayuno y almuerzo. Así que tenemos para ustedes avena, tenemos café, quedan algunos sándwiches de mezcla que hizo Caroline, pastelillos, empanadillas, carne, pollo, queso, pizza, queso guayaba, alcapurrias de las que le gustan a Iturbe. Mira, las hizo Lidia, las alcapurrias, y sorullitos de maíz. De almuerzo tenemos 2 menús. El primero, pastelón de papa con carne molida, acompañada de arroz blanco y habichuelas rosadas. El que le gusta el pegado se lo pide a Lidia, porque tienen allí aparte pegado también, y un pegadito con habichuelita. Entonces, acompañado de ensalada verde. El segundo menú, sopa de fideos y granos.
¿ok? Postre, cóctel de frutas. Así que para todos ustedes este menú y deseamos para todos buen provecho. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Los quiero invitar a que pasen por la librería La Pequeña Flor. Tenemos variedad de libros, además tenemos un 15% en todos los libros, así que los exhorto a que pasen. Tenemos también toda la mercancía que Padre trajo del viaje de peregrinación de Jerusalén y el santuario de Lourdes, así que los invito a que pasen, no se lo pierdan, los espero allí. Ponemos de pie para la bendición final. Los artículos que están en la librería fueron bendecidos en Tierra Santa, casi todos son de madera de olivo, porque cuando uno va a Tierra Santa tiene que saber, si alguna van a Tierra Santa, con quien vaya, cuidado porque los chinos, en todo lo que están haciendo, han tenido un arte y tienen todo, y dicen de la gente por la calle, mira qué barato, no es madera de olivo, es plástico. La madera de olivo, y van a ver una pieza que hay allí que se va a rifar en Navidad, que desde ahora es una pieza que la dieron, vale $1,500. Ustedes van a ver lo que es de este tamaño, era un tronco de madera de olivo y que está hecha con cuchillo. Es una belleza, porque es la artesanía que se hace en Belén por cristianos árabes, los palestinos cristianos, que hay que ayudarlos porque quiero que sepan que en el 1980 y pico, en Belén había más de 280,000 cristianos palestinos. En este momento hay 14,000. Se han ido. Estamos perdiendo todo. Es que es una cosa, no es que yo sea negativo, es que cada vez que mete, porque la gente está dejando. Y un día esto entregaremos a Belén y será totalmente musulmana. Entonces, las cooperativas cristianas hacemos para que, entonces, es una cooperativa que nosotros siempre vamos para ayudarlo. Así que todo lo que está ahí. Y lo otro es de Lourdes. Lo que yo compré en el santuario de Lourdes y en Never, que es el convento donde murió Bernardita. Así que las cosas están ahí. Se me había olvidado, me tomo unos minutos, me perdona, para decirle también de la feria. La feria tenemos que apoyarla. Gracias a Dios, la feria va. ¿Y por qué les digo esto? Porque hasta hace 2 días no había feria. Les voy a decir por qué. Está, ¿cómo se llama? Que están atrás, aquí está Omar,